Bueno, estamos en esta ocasión aquí en el Foro Económico Mundial en Davos con Enrique Ochoa, el director general de la Comisión Federal de Electricidad. Queremos agradecerle mucho que tome esta entrevista para el financiero Bloomberg. Querido Enrique, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta entrevista. Carlos, muchas gracias. Qué gusto estar aquí en Davos contigo y saludar a todo tu auditorio. ¿Cómo te fue en las sesiones de esta mañana? Han sido sesiones extraordinarias, Carlos. El debate en Davos es muy vivo, muy diverso. Como sabes, hay presentes líderes de las empresas de energía, tanto de hidrocarburos como de electricidad de todo el mundo, y los debates han sido verdaderamente amplios e interesantes. Está el tema de energía al centro de todos estos debates y yo te preguntaría, los precios del petróleo están para abajo, lo hemos visto desde hace ya un año y medio, quizá un poco más, se va acumulando el tiempo. La reforma energética empató con ese contexto de precios bajos del petróleo. ¿Hacia dónde se dirige la configuración de la energía en el mundo y cómo baja esto a México? Y una de las preguntas que se nos ha hecho, Carlos, en el ambiente energético es cuál es el futuro post combustibles fósiles. Y ahí la reforma energética del presidente Peña Nieto ha surgido como un tema a analizar, porque oportunamente se han promovido en México el desarrollo de las fuentes renovables de energía eléctrica. Como sabes, actualmente el 26% de nuestra capacidad de generación en México proviene de fuentes renovables. ¿De capacidad de generación de energía eléctrica? De energía eléctrica. Estamos hablando de eólica, Así es, solar. Principalmente hidroeléctricas, las grandes centrales hidroeléctricas de México, la energía que proviene del viento, la eólica, la solar y también la geotérmica, donde México tiene un gran potencial hacia adelante. Y en ese sentido, la reforma establece un compromiso hacia adelante de lograr en el 2024 que el 35% de nuestra capacidad de generación de energía eléctrica sea de fuentes limpias. Son que 10% más. Así es un 10% más, que es un incremento potente y que incluye también no solo a las fuentes renovables, que ya las mencionábamos, sino también a las fuentes limpias como el de energía nuclear y la cogeneración eficiente. Ciertamente el costo de generación de las energías renovables solar y eólica han venido a la baja de manera consistente y eso las ha vuelto más competitivas. Pero por otro lado hay un firme compromiso por reducir las emisiones de CO2 y en ese sentido uno de los debates aquí en Davos ha sido poder distinguir dentro de las fuentes fósiles que hay distintos niveles de contaminación por combustibles fósiles y a distintos precios. Permíteme señalar que hay combustibles fósiles que son caros y contaminantes, como es el caso del combustóleo o el diésel, y que hay combustibles fósiles que son más amigables con el medio ambiente y de menor costo, como señaladamente en las mesas de hoy en la mañana se marcó al gas natural. Y en ese sentido la reforma energética también va en ese sentido correcto, porque uno de los propósitos de la reforma es disminuir las tarifas de energía eléctrica en nuestra economía y eso se ha logrado en México al sustituir precisamente los combustibles caros y contaminantes que teníamos en nuestro parque de generación, como es el combustóleo, y utilizar más gas natural para generar energía eléctrica. Si contrastamos en México lo que usábamos en el 2012 con lo que usamos en el 2015, hemos reducido ya en 45% el uso del combustóleo en nuestro país. A partir de los proyectos de gasoductos, nuevas conversiones de centrales generadoras, nuevas centrales de ciclo combinado de gas natural, el propósito es que para el 2018 hayamos sustituido en 90% el uso del combustóleo en generación de energía eléctrica. ¿No? Rápido y cumpliendo el calendario que estableció la reforma del presidente Peña Nieto. Mencionaste ahora el tema del precio, ¿no? Que yo creo que es un capítulo importante que quisiera hablar contigo porque el año pasado los mexicanos vimos una disminución importante en diferentes precios a diferentes tipos de clientes. ¿Cuál es el resumen en una o dos líneas de lo que fue 2015? ¿Cómo no? ¿Y qué podría replicarse de ello en 2016? Mira, si contrastamos las tarifas de energía eléctrica a lo largo de todo el 2015, la disminución para el sector industrial fue entre un 32 y un 42%. Eso nos ha permitido también cerrar la brecha en las tarifas eléctricas industriales de México con respecto a las de Estados Unidos. Recordarás que en el 2012 la tarifa promedio industrial en Estados Unidos era 84% más barata que la mexicana. Eso significaba un gran reto para la competitividad de nuestro país. Ahora, en el cierre del 2015, en octubre, que es el último dato que tenemos público de tarifas eléctricas promedio en Estados Unidos, la brecha se redujo al 13%. Es muy importante que así siga y están los incentivos claros para ello. Como todos sabemos, el 27 de enero inicia en México la operación del mercado eléctrico mayorista. Eso genera incentivos muy claros para que todos los participantes en la industria,
privados nacionales e internacionales y la Comisión Federal de Electricidad, a través de sus nuevas empresas subsidiarias de generación, compitamos por ofrecer la energía eléctrica de mayor calidad y de menor costo. ¿Cuándo será, digamos, más transparente, no porque no lo sea ahora, sino, digamos, muy nítido para el consumidor final que está toda esa estructura en marcha a partir de la entrada? Es una implementación gradual y calendarizada, como lo ha sido a lo largo de su implementación la reforma energética. Se ha cumplido todos los calendarios hasta este momento. El 27 de enero arranca el mercado de generación de energía eléctrica. Lo operará una autoridad distinta e independiente a la Comisión Federal de Electricidad, con lo cual se establecen condiciones de acceso universal y de piso parejo a favor de un mercado competitivo. Esta institución es el CENACE, es el Centro Nacional de Control de Energía Eléctrica, y es muy importante para todos los participantes que existan reglas que sean similares a las cuales con las cuales participan en otros mercados de generación, de acceso universal y de piso parejo para su participación. Pero la CFE lleva ventaja, naturalmente, por la historia y por la fuerza que tiene en el país. Hay unos elementos de ventaja, ciertamente, porque ya estamos con nuestras centrales establecidas, porque hemos aprovechado estos 2 años de reforma para hacer las actualizaciones de infraestructura, los cambios de combustibles, la eficiencia y la reducción de tarifas. Pero por otro lado hay que reconocer que también tenemos que enfrentar un reto de desventaja, porque provenimos de ser una empresa monopólica estatal, con las ineficiencias que eso acredita, y que estamos ahora en un proceso de transformación precisamente para poder competir en igualdad de circunstancias. Yo creo que la reforma energética establece los incentivos y las herramientas para que la Comisión Federal de Electricidad evolucione de ser una empresa eléctrica monopólica, con los problemas que eso lleva, a poder ser una empresa productiva del Estado en competencia, competitiva, más eficiente, donde pongamos al cliente primero. ¿Cómo se configurarán los consejos de administración, las estructuras de operación? ¿Cuántas son? ¿10, 11 subsidiarias que ahora tendrá? ¿A partir de qué momento estas 10 subsidiarias estarán, digamos, ya transparentadas, existiendo? Excelente pregunta. La reforma energética establece que la Secretaría de Energía debe de mandatar la separación horizontal y vertical de la Comisión Federal de Electricidad para poder participar en el mercado. Esto lo ha hecho la Secretaría de Energía hace un par de semanas, hizo público en el Diario Oficial de la Federación la nueva división de la CFE. Como bien señala, son empresas subsidiarias y filiales. En la parte de generación son al menos 4 empresas subsidiarias, cada una con su consejo de administración, con separación contable y legal, para poder participar en competencia entre ellas y con los privados en el mercado de generación. También se creó una empresa subsidiaria de transmisión que operará la red de transmisión de todo el país, pero el despacho eléctrico lo llevará a cabo el CENACE como un organismo, te decía yo, independiente y autónomo. Se crea una subsidiaria de distribución con 16 unidades de negocios que divide territorialmente al país para poder llevar la energía eléctrica al consumidor doméstico o comercial final. Y se crean 2 comercializadores de energía eléctrica. Por un lado, una filial de suministro calificado para aquellos grandes usuarios del país, y un suministrador que es una subsidiaria para el consumidor básico. Adicionalmente, para poder suministrar combustibles y comercializarlos, se han creado 2 filiales. Una filial que se llama CFE Energía para comercializar combustibles al interior del territorio nacional, y una CFE Internacional, que es una filial para comercializar combustibles y energía en Estados Unidos y otros países del mundo. ¿Es previsible o deseable, Enrique, que alguna de estas, ¿cuántas son? ¿10, 11? Así es, son 11. 11, que alguna de estas tenga eventualmente capital privado o que se venda en algún momento de los siguientes años? ¿Esto es algo previsible o no? No en esta etapa. La reforma energética establece claramente que todas estas subsidiarias y filiales serán empresas productivas del Estado con participación estatal. Considero que en esta etapa la competencia que genera esta división en subsidiarias y filiales arrojará para los consumidores condiciones de mejor suministro de energía eléctrica en cuanto a calidad y precio. Tu mayor reto en este momento es hacer todo esto rápido para que sigan bajando los precios, converjan más con los Estados Unidos. Se hablaba aquí ya también de una sugerencia que se deje de referenciar el precio a los Estados Unidos y tal. Tienes que apretar el acelerador, ¿no? Absolutamente, y en los mercados energéticos pues hay referentes regionales, hay referentes de precio internacionales y claramente hay un referente nacional. Y aquí tenemos que atender en el sector eléctrico los 3.
Por supuesto que es muy relevante que sigan bajando las tarifas eléctricas para nuestros consumidores domésticos y comerciales, que también podamos ser más competitivos en las tarifas eléctricas con el sector industrial, con nuestros principales socios comerciales como Estados Unidos, y pues todos estamos inmersos en la afectación que tienen los precios internacionales de los combustibles en sus distintas modalidades de precio referente. Pero Carlos, déjame recordarte que cuando estábamos terminando nuestra preparación universitaria, y cuando yo empezaba en el sector eléctrico nacional, en la Secretaría de Energía con el doctor Luis Telles, el precio de la mezcla mexicana del petróleo era de $9 por barril. Entonces el precio referente actual alrededor de los $20, pues significativamente menor que a lo que teníamos hace 18 meses, pero también como referente histórico hemos vivido ya momentos de esta naturaleza. En el 2012 dependíamos en el presupuesto federal en 39% de los ingresos petroleros. Eso ya cambió, ¿no? Ahora es 19% el dato que anunció la Secretaría de Hacienda para el cierre de diciembre del año pasado, con lo cual claramente estamos en un proceso de despetrolización del presupuesto de egresos de la Federación, que creo que son muy buenas noticias para México. Me encantaría hablar más contigo, pero se nos acaba el tiempo. Enrique, muchas gracias. Muchas gracias por Mucho éxito aquí en Davos. Aquí en Davos, mucha suerte. Gracias, Carlos.